siempre agradecidos. Y vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 1, entre los versículos 4 al 9, en este ratito que vamos a estar compartiendo un poquito la palabra del Señor. Entonces le invito a que pueda estar allá, pueda estar tomando apuntes, como muchos tienen por buena costumbre. Es un buen método de aprendizaje, ¿verdad? De estar aprendiendo a través de estos apuntes, y yo les invito a que usted pueda hacerlo de buena forma. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 1, entre los versículos 4 al versículo 9, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y yo le invito a que podamos darle lectura. Ahí va a estar proyectado también en el nombre del Señor. Y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Le invito, hermanos, que podamos entonces orar a nuestro Dios. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das el día de hoy de ser expuestos a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Y para eso necesitamos imperiosamente no basarnos en nuestras capacidades de comprensión, porque son limitadas. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender tus verdades, y que estas verdades, Señor, primero que todo, santifiquen nuestra vida y fortalezcan nuestra débil fe en la obra poderosa de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Siempre agradecidos, hermanos. Siempre agradecidos. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Qué incluyes cuando oras? En tu oración, cuando estás delante del Señor, ¿qué incluyes cuando estás orando? Reconocemos quién es Él, y muchas veces cuando desarrollamos nuestras oraciones, por supuesto, como bien dice, podríamos incluir alabanzas, ¿cierto? Alabanza al Señor, reconocer quién es Él y reconocer, por supuesto, lo que Él hace en favor nuestro. Alabamos a nuestro Dios. Son parte de nuestras oraciones, la alabanza al Señor, pero también damos gracias al Señor. Agradecemos por sus múltiples favores. También confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Nuestra ofensa hacia el Señor, vamos delante de Él y le confesamos. Pero también tenemos motivos de peticiones, motivos en que intercedemos por otros también. Peticiones personales, y pedimos por otros. Generalmente, y conscientes o no, yo espero que sí, incluimos este tipo de instancias dentro de las oraciones. Generalmente los creyentes hacemos eso y las ordenamos, ¿verdad? Y las gratitudes son parte de las oraciones. Es parte de la oración. Y generalmente, hermanos, cuando agradecemos al Señor, ¿por qué agradecemos? Muchas veces agradecemos por los favores recibidos de modo personal, ¿verdad? Generalmente agradecemos al Señor. Tú vas en oración y vas a orar al Señor y te pones a agradecer, y generalmente, ¿qué hacemos? Agradecemos, por ejemplo, por la salud, agradecemos por la provisión del Señor, agradecemos por sus cuidados, lo cual está muy bien. Tenemos que agradecer al Señor. Damos gracias al Señor siempre por sus muestras de bondades, por sus muestras de amor constantes para con nosotros. Ahora bien, hermanos, es súper importante que nosotros consideremos y que nos detengamos a observar cómo son las oraciones en las Escrituras. ¿Cuáles son los motivos de gratitud, por ejemplo, de los hombres de Dios en las Escrituras? ¿Son parecidos a los nuestros? Los hombres
que vemos en la Escritura. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo, o los apóstoles, o cualquier creyente en la Escritura, que tenemos la posibilidad de ver su oración, dan gracias al Señor por lo mismo que tú y yo damos gracias. El día de hoy, particularmente, vamos a estar viendo algunas de las razones que el apóstol Pablo tenía para agradecer. ¿Cuáles eran las motivaciones del apóstol Pablo? Mira, vamos a ir a ver en la Escritura por qué agradecía el apóstol Pablo, cuáles eran las consideraciones que él tenía relacionadas con la iglesia de Corintio. Y sin duda, hermanos, cuando vemos esto, pueden enseñarnos bastante y desafiarnos a considerar aquello que estamos incluyendo o no en nuestras propias oraciones, con el fin de que tu oración y que mi oración finalmente sea más bíblica. Siempre agradecidos. Es lo que tú y yo vamos a estar viendo el día de hoy. Y te recuerdo, hermanos, que estamos comenzando la carta de Primera de Corintios y la semana pasada estuvimos viendo los saludos iniciales, capítulo 1, versículos 1 al 3, estuvimos viendo los saludos iniciales, en donde el apóstol pudimos ver que todo era una cuestión del llamado. Él había sido llamado para servir al Señor junto a Sóstenes, ¿te acuerdas? Para ser un siervo del Señor. Y los de Corintios habían sido llamados para obedecerle, porque Dios los había separado para ser santos y debían mostrar esa santidad. Habían sido llamados a ser santos. ¿Se acuerdan de eso? Y todo esto lo podrían lograr a través de la gracia y paz del Señor Jesucristo. Hoy continuaremos con esta introducción, porque lo que está haciendo el apóstol Pablo está introduciendo esta carta extensa a la iglesia de Corintios. Y en esta introducción vamos a considerar para el día de hoy lo siguiente. Este es el tema central. Bueno, este es el tema central para el día de hoy. El creyente exalta al Señor, agradeciéndole por cada muestra de su gracia para con sus hermanos. Hermanos, ¿sabes que cuando agradecemos al Señor, las gratitudes son una muestra de exaltación al Señor? Porque reconocemos quién es Él a través de las gratitudes. Reconocemos cada muestra de su gracia, pero ¿saben qué? El creyente debe hacer esto cuando el Señor muestra su gracia para con los hermanos. Y damos gracias a Dios, y el creyente da gracias a Dios por lo que hizo en los hermanos. Mira, lo primero que vamos a ver el día de hoy. El creyente da gracias a Dios por lo que hizo en los hermanos. Esto va a estar entre los versículos 4 al 6 que acabamos de ver. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Así comienza el apóstol Pablo, escribiendo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y hermano, en esta sección que vamos a estar viendo, el apóstol Pablo sin duda habla de la gratitud para Dios por los hermanos de Corinto, debido a la gracia de Dios que había sido derramada en ellos. Y agradece al Señor. Y por supuesto, hermanos, lo primero que podemos ver acá es que el apóstol Pablo oraba constantemente por los de, ¿o no? Lo que dice, gracias a Dios siempre por vosotros. Siempre. El apóstol Pablo oraba con alta sus hermanos. No el apóstol Pablo no oraba por ellos en ocasiones puntuales. O porque estaba escribiendo esta carta, dice, voy a dar gracias por ustedes. No. Y a pesar que estos hermanos, y como vamos a ver después, no se referían muy bien al apóstol Pablo, no tenían la mejor relación con el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Siempre oraba por ellos. Y la razón por la que oraba, mira, ahí mismo en el versículo 4, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. La gracia de Dios. Y ahí era motivo suficiente para el apóstol Pablo agradecer. El motivo central, la gratitud está relacionado con la obra de Dios en la vida de los hermanos, por su gracia. Cuando hablamos de gracia, ¿qué conoces tú por gracia? Hermanos, cuando hablamos de la gracia nos referimos, escúchame, a la influencia de Dios en el corazón de los creyentes.
La influencia de Dios en el corazón de los creyentes, que resulta en actividades concretas en favor de la iglesia. Esa es la gracia de Dios. La gracia nos salva, ¿o no? La gracia de Dios viene a nuestra vida y nos salva. Pero también es la gracia de Dios la que sostiene a la iglesia. Una vez de haber sido salvo, es la misma gracia de Dios la que sostiene a la iglesia. Y es esta última, esta gracia que sostiene a la iglesia, es la que el apóstol Pablo se está refiriendo ahora, en este momento. Es interesante porque el apóstol Pablo utiliza el término gracia con distintas connotaciones. Bueno, con distintas connotaciones. Por ejemplo, mira allá en 2 Corintios 8:1, mira cómo la connotación que le da al término gracia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Y cuál era esa gracia? ¿Cuál era esa influencia en el corazón? Que los hermanos dieran a los hermanos necesitados. Bueno, sin embargo, hermano, y como los vamos a estar viendo acá, y aparece mucho en el capítulo 12 de Corintios, de Primera de Corintios, lo que el apóstol Pablo, y comúnmente se refiere, tiene que ver con los dones espirituales. Bueno, la gracia de Dios está relacionada con los dones espirituales y a través de los cuales el Señor sostiene a la iglesia. Los dones espirituales que son regalos para que la iglesia sea edificada. En 1 Corintios 1:12, en algún momento cuando lleguemos allá, vamos a estar viendo en más profundidad acerca de esto. Y ojo, que si los dones espirituales son dados para que la iglesia sea edificada, obviamente los dones espirituales son recibidos por aquellos que son creyentes, por los que tienen el Espíritu Santo en su vida. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo acá, de alguna u otra forma, está relacionado con enfocar la gratitud de Dios, o sea, hacia Dios, por la obra de Cristo en los creyentes. Eso es lo que está diciendo. Doy gracias al Señor por la gracia que ustedes han recibido, por la gracia que se les ha sido dada. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Ustedes recibieron la gracia de Dios a través de los dones espirituales y eso a ustedes los enriqueció. Me encanta esa metáfora de ser enriquecido. Porque me recuerda, porque ser enriquecido quiere decir que el Señor le dio bienestar a la iglesia. Fue enriquecido. De una condición de pobreza, la iglesia recibió riqueza. Esa es la metáfora. Y que está hablando acá y que obviamente contrasta con lo que hizo el Señor Jesucristo. Mira lo que dice allá bueno, este es segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. No puse la cita ahí. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mira, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor de vosotros, Él se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre. Para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Mira, la iglesia finalmente fue enriquecida con la obra del Señor Jesús al venir a esta tierra tomando nuestro lugar. La iglesia fue enriquecida. Ahora, hermano, es llamativo que Pablo mencione en su gratitud, como vamos a estar viendo acá, que ellos fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. ¿Cierto? Ellos fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. ¿Por qué? Porque comúnmente, cuando el apóstol Pablo da gracias en las cartas, tú lo puedes ver, por ejemplo, en la carta de Tesalónica, en la carta de Filipenses, en la carta de Colosenses. ¿Por qué cosas da gracias el apóstol Pablo generalmente al principio? Generalmente da gracias por la fe que tienen los hermanos, da gracias por el amor y por la esperanza que ellos tienen. Pero no es el caso acá. Y no tiene que ver con que ellos, los corintios, no poseyeran el fe, esperanza y amor. Más adelante en la carta, por supuesto, lo va a estar desarrollando, que ellos sí tenían esto. Pero lo más probable es que estos hermanos, estos dones espirituales, la palabra y toda ciencia, fuesen muy evidentes en ellos. Y es peor, como lo vamos a estar viendo, estos en particular estaban siendo mal usados por ellos. Mal utilizados por ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Da gracias al Señor para decirles, ojo,
la gracia del Señor tiene que ver con estos dones que ustedes han recibido, estos dos dones que están aquí, o con esta serie de dones que ustedes han recibido. Pero recuerden que ustedes no son de ustedes, los han recibido de Dios. Por lo tanto, hay que agradecer a Dios. Redirige el apóstol Pablo siempre toda su oración y su gratitud lo enfoca desde una gracia, supuestamente una habilidad personal que ellos tenían, de retórica, de poder estar hablando y de tener superdones espirituales, y decir, no, recuerden que esto es de Dios. En toda palabra y en toda ciencia. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Para que lo tengamos claro, cuando dice, fueron enriquecidos en toda palabra, palabra es logos, ¿se acuerdan? En el griego viene de la palabra logos, y puede referirse a este conjunto de dones que tienen que ver con hablar. Hay un conjunto de dones espirituales que tienen que ver con hablar. Por ejemplo, el conocimiento, sabiduría, lenguas, profecías, todos ellos. Y como veremos más adelante, hermanos, los corintios se interesaban mucho por hablar. ¿Y sabes por qué se interesaban por hablar? Porque ellos, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Introdujeron la cultura a la iglesia, la cultura helénica de ese entonces. Bueno, la cultura helenística era un tema de estatus muy importante de la elocuencia, el poder hablar. Y ellos lo metieron dentro de la iglesia, pero lo estaban mal utilizando, no como un don espiritual. Dice, fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Cuando hablamos de ciencia, viene del griego gnosis, ¿bueno? Que es conocer. Pero como don espiritual, ojo, está aquí hablando como don espiritual, es probable que se refiera a un conocimiento especial, probablemente relacionado con revelaciones proféticas. Bueno, porque en el primer siglo Dios revelaba a las personas esta profecía, o sea, la palabra de Dios para que la hablasen. Recuerden que no tenían la Biblia, como la tenemos nosotros hoy en día. Y estos dones estaban operativos en ese entonces. Lamentablemente, ¿cómo lo utilizaban ellos? Lo mal utilizaban, lo utilizaban con soberbia. Porque al tener toda la ciencia, algunos recibir este conocimiento especial, estos misterios especiales, ya pensaban que todo lo conocían. Ya no tenían que saber nada más. Por lo tanto, vino la soberbia a su vida. El conocimiento, estrictamente y evidentemente, no es malo, pues, hermano. No es malo conocer cosas. ¿Cuál era el problema de ellos? Es que pensaban que conocían todas las cosas y eso los alejó del amor y los condujo a un individualismo extremo a estos hermanos, exagerado. Y los lleva, el conocimiento per se envanece, así dice la palabra del Señor, y los llevó a preocuparse de sí mismos y no de los demás. Dejaron de preocuparse de los demás. Se vuelve negativo el conocimiento, especialmente cuando se jacta de un conocimiento que está completo, que ya no tengo que conocer nada más, yo sé más que tú. Entonces, estos dones espirituales que están propuestos aquí por el apóstol Pablo y por los cuales daba gracias a Dios, parecían ser de mucho uso en los corintios. Sin embargo, su uso era mal utilizado, con soberbia y con orgullo. ¿Y Pablo qué hace? Les declara que ellos los están utilizando de manera humana y no de manera espiritual. Ojo, porque se pueden mal utilizar los dones especiales y eso espirituales. Y Pablo le estaba diciendo, ustedes lo están mal utilizando de manera no espiritual. Y el problema no eran los dones. Estaban allí, Dios los había dado, sino como ellos los estaban utilizando en un acto de vanagloria, no para edificar la iglesia. Y hermanos, los dones espirituales siempre están relacionados con la edificación de la iglesia. Sobre todo, y sobre todo los que son de hablar. Ahí en 1 Corintios 14, 3 y 4, mira lo que dice respecto al don de profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que comparte la palabra de Dios, en ese contexto, el que compartía palabra de Dios, bueno, lo tenía que hacer para edificar, para exhortar y para consolar a la iglesia. Y el que habla en lengua extraña, en un idioma distinto, en una cultura cosmopolita, ¿cierto? Así mismo se edifica, porque nadie le entiende. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Por lo tanto, los dones espirituales, como está expresando el apóstol Pablo, son para edificar, no son para soberbia, no son para uso propio, no son solamente de conocimiento, nos tienen que ver con el estatus.
Ahora bien, el apóstol Pablo habla de gratitud y sigue dando gracias a Dios. Eso es lo interesante, porque estos dones han sido dados por él a pesar de que las personas los mal utilicen, a pesar de que las personas abusen de ellos, como incluso hoy día vemos mucho de eso. Les dice que los dones siguen estando presentes allí intactos, esperando ser utilizados de buena forma para la edificación de la iglesia. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y en el caso de los corintios, hermanos, el evangelio había sido establecido, había sido desarrollado y lo habían experimentado como comunidad. No había duda de que eran creyentes, que habían respondido a la predicación de Pablo y que esta predicación había sido confirmada en ellos. A través del Espíritu Santo, por supuesto, y era evidenciada a través de los dones espirituales. No les faltaba ninguno. Los tenían todos. Ellos se podían y estaban capacitados para edificarse mutuamente, pero no lo estaban haciendo. Sin embargo, la gracia de Dios fue dada a los de Corintios en palabra, en conocimiento, en dones que iban confirmando la respuesta del Evangelio en ellos. Y por esta razón, independientemente que estuviesen mal utilizados, independientemente que hubiesen hermanos quizás que quisieran sacar ventajas, o quizás hermanos que no estaban comprendiendo bien todo, aún así, Pablo daba gracias por ellos. Aún así, Pablo daba gracias por ellos. Hermanos, los creyentes debemos dar gracias al Señor siempre por lo que el Señor ha hecho por la iglesia, por lo que el Señor ha hecho por los hermanos. Siempre los creyentes debemos dar gracias al Señor. Pablo ora constantemente por los creyentes y ese mismo principio debiéramos nosotros seguir. Agradecer al Señor por los hermanos, por lo que Dios ha hecho por los hermanos, por la gracia de Dios que ha sido derramada en los hermanos. ¿Cuán frecuente es tu oración por los hermanos? ¿Cuán frecuente oras tú por los hermanos? La gratitud por la obra de Dios en los hermanos, por su gracia, por la iglesia, debiera estar constantemente saliendo de nuestros labios en señal de adoración. A ver, hermano, ¿agradeces al Señor por lo que Dios ha hecho en los hermanos? ¿Por la gracia que ha puesto Dios en la vida de los hermanos? ¿O te fijas antes cómo es el hermano para orar por él? ¿O te fijas cómo es la hermana primero para estar orando por ella? Hay un plan que es superior y que Dios lo ha dado a la iglesia y es motivo suficiente para que tú y yo demos gracias. Hermano, entonces, enfocar nuestras oraciones de modo que éstas exalten a nuestro buen Dios debiera ser parte de nuestras costumbres. Hay veces que nosotros oramos simplemente de acuerdo a cómo vemos al hermano, al tipo de relación que tengo con el hermano. Oramos con buenas intenciones por las necesidades puntuales del hermano, pero cuán bien nos hace dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho, hizo por nuestros hermanos. ¿Cómo es tu tiempo de oración entonces al Señor? ¿Incluyes gratitud por tus hermanos? ¿Incluyes gratitud por la gracia de Dios en ellos? Nunca podríamos entonces no tener motivos por cuál dar gracias al Señor. Lo puedes hacer de manera general en tus oraciones, pero también en particular por tus hermanos. Gracias, Señor, por este hermano. Gracias, Señor, por esta hermana, por lo que tú has hecho en su vida. Hermano, porque si solo estamos agradeciendo por lo que a nosotros nos sucede, por lo que tú tienes, por lo que a ti te ocurre, entonces hoy es un buen momento para mejorar tu oración personal, haciéndola cada vez más bíblica. El creyente exalta a Dios por cada muestra de la gracia de Dios en la vida de los hermanos. Y la muestra de la gracia de Dios la vemos por lo que Dios hizo y ha hecho por los hermanos.
le ha dado de su gracia. Pero también, gracias damos a Dios, y el creyente da gracias a Dios por lo que Dios está haciendo con los hermanos. Por lo que Dios está haciendo con los hermanos. Me llamaba mucho la atención, hermano, cuando trataba de dividir este texto, está como muy claro por los verbos, por los tiempos verbales. Está en pasado, en presente y en futuro. Porque Pablo daba gracias al Señor por lo que el Señor había hecho en los hermanos, pero también por lo que está haciendo hoy en los hermanos. Versículo 7. De tal manera que nada os falta, ningún don. Nada os falta, ningún don. La iglesia de Corinto, hermano, había sido, escucha, mira, esto es muy importante, la iglesia de Corinto había sido completamente provista de todo lo necesario para su crecimiento. Todo lo que ellos necesitaban, el Señor se los había dado. Todo lo que ellos necesitaban para su edificación, lo habían recibido. La provisión de Dios para la iglesia se manifiesta, ¿sabes cómo? A través de los mismos creyentes. A través de los mismos creyentes, quienes a través de sus dones espirituales edifican a la iglesia mutuamente. Son los propios creyentes los que han recibido un don espiritual y se edifican. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7, versículos 11 y versículos 27. Mira lo que habla acerca de la provisión de Dios para la iglesia de Corinto. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, a cada uno. Dicho de otras palabras, de otro modo, a todos. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, para que lo use provechosamente para el otro, para edificación. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así lo hace el Espíritu Santo. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ustedes tienen todos los dones espirituales, ninguno les falta porque el Espíritu Santo le ha repartido a cada uno como Él quiere. Y versículo 27 al final, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mira lo que Dios está haciendo en la iglesia de Corinto, y Pablo daba gracias al Señor por eso, por lo que hizo, pero también por lo que está haciendo ahora. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Pedro. Mira, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que es uno de mis versículos favoritos y de batalla para mí. Yo lo miro y digo, miren, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad, a nuestra devoción al Señor, todos nos han sido dadas por su poder, mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria y excelencia. Por lo tanto, la iglesia está totalmente equipada. Corinto tenía todos los dones, todo lo necesario. Y aquí viene lo interesante, al menos para mí. ¿Para qué tenía los dones espirituales? ¿Para qué el Señor provee de dones espirituales y proveyó de dones espirituales a esta iglesia? Versículo 7, en la segunda parte, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo les recuerda que lo realmente glorioso para ellos, ¿sabes qué es? Es la manifestación de Jesucristo. Cuando habla de la manifestación de Jesucristo, se refiere a todo el proceso escatológico de los últimos tiempos, desde que Cristo viene por la iglesia hasta después su segunda venida triunfal. Bueno, todo eso es la manifestación de Jesucristo en este caso. Bueno, en este caso. Por lo tanto, Pablo le está diciendo a los corintios, si hay algo en lo que ustedes debieran estar expectantes, si hay algo que ustedes debieran estar queriendo y deseando, no es ejercer los dones espirituales per se, sino que tienen que estar conscientes que los dones espirituales han sido dados por Dios para sostenerse mutuamente
mientras Cristo viene. Mientras Cristo viene. Hermano, la gratitud de Pablo para con el Señor incluye la obra presente de Dios con la iglesia, que Dios en la actualidad había equipado a la iglesia de Corinto completamente. ¿Para qué? Para que la vista de los corintios no estuviese en la tierra, sino que a través de los dones espirituales volver la vista de los hermanos hacia la venida de Cristo. Hermanos, escúchame por favor. La importancia de la iglesia local. La iglesia local, hermanos, es relevante porque ha sido constituida por el Señor para beneficio de cada creyente. Por lo tanto, despreciar la iglesia local, despreciar el servicio a los hermanos, es olvidar que fuimos llamados para su gloria eterna. No ser parte de la iglesia del Señor, no servir a los hermanos en amor a través de tu don espiritual, es despreciar lo que el Señor ha instituido para sostener a los suyos. Hermanos, hay veces que la iglesia, y a todos nos pasa, nos concentramos solamente en el presente, ¿o no? Incluso en medio del servicio nos pasa. Servimos a los hermanos, ¿por qué? ¿Para qué nos servimos mutuamente? Y uno dice, para que crezca el hermano, para que sea un mejor creyente. Hermanos queridos, fuimos llamados a su gloria eterna. Y lo que vivimos hoy como creyentes aquí en la tierra es temporal. Habrá una consumación y habrá una glorificación del cuerpo. Y escúchame, por favor, que esto es muy importante. Los dones espirituales son útiles. Los dones espirituales edifican a la iglesia siempre y cuando recuerden, al ejercer el don, recuerden la obra pasada, presente y futura de Cristo. Por tanto, escúchame, para llevarlo de manera muy práctica. Cuando sirvas a tu hermano, procura recordarle con tu servicio el amor derramado por ellos en el pasado. Recuérdale fortalecer su fe en el presente, en las circunstancias. Pero recuérdale además la esperanza que la resurrección de Cristo nos da, que Él viene. Por lo tanto, si al servir a tu hermano no le recuerdas que esto es temporal y que lo que realmente importa es la venida de Cristo, estás mal utilizando tu don. Estás mal utilizando tu don. Porque el Señor ha equipado la iglesia para sostenerla mirando la venida de Cristo. El creyente, hermano, exalta al Señor agradeciéndole por cada muestra de su gracia para con los hermanos. Gracias por lo que hizo Dios por los hermanos. Les dio de su gracia a los hermanos. Pero también en el presente, lo que está haciendo, está equipando a la iglesia hoy para lo que viene, para la venida de Cristo. Gratitud al Señor constantemente. Pero además, gracias a Dios por lo que hará con los hermanos. Gracias a Dios por lo que hará con los hermanos. Mira versículos 8 y versículo 9 al final, hermanos queridos. Permiso. Gracias a Dios por lo que hará con los hermanos, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, maravilloso, por favor, mira, por favor. Porque la perfecta gracia de Dios que llamó al creyente, escúchame, la perfecta gracia que llamó al creyente es la misma perfecta gracia que preserva sin culpa, irreprensible al creyente hasta el juicio final. La gracia
transformó, justificó al creyente, ¿cierto? Y es esa gracia que lo preserva hasta el final. La perfecta justicia de Cristo que fue aplicada al creyente, por lo tanto, ya no será condenado. La Biblia es clara en esto. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5:2, en la gracia estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es lo que el Señor hará con la iglesia y damos gracias por eso. Y el apóstol Pablo agradecía también en 1 Tesalonicenses, muy parecido a esto, el clamor final de Tesalonicenses, que es la carta anterior a esta. En orden, Pablo dice ahí al final, en el versículo 23, le dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor en el futuro? Damos gracias al Señor por eso, porque guarda irreprensible, los va a confirmar a los creyentes. Y Pablo les dice esto a los corintios y les vuelve a llamar a redirigir sus confianzas. ¿Saben qué? Lamentablemente los corintios tenían un problema doctrinal importante. Ellos se estaban poniendo en las manifestaciones espirituales, en el servicio, en cómo ellos estaban mostrando sus frutos, lo estaban tratando de hacer sustentables en el tiempo para dar a conocer su fe. Yo me imagino que con buenas intenciones lo estaban haciendo, pero estaban confiando en lo que ellos podían hacer en sus propios méritos. Sin embargo, Pablo les recuerda una certeza que es increíble, que es maravillosa, que su certeza futura se encuentra en la gracia de Dios, quien los llamó y los va a preservar. Siempre, hermanos, son las certezas de Cristo que preceden a sus demandas. Hay veces que tú y yo te lo he compartido otras veces, nos concentramos tanto en cumplir las demandas de Dios, ¿cierto? Y vemos las demandas de Dios que están en la Escritura y quiero cumplir estas demandas. Hermanos, antes de concentrarte en las demandas de Dios, mira sus certezas que tiene para tu vida. Mira las certezas que Dios tiene para tu vida. Porque solo el creyente puede cumplir las demandas de Dios solamente porque primero Él ha sido justificado. Por eso las puede cumplir. Porque ha sido apartado, como Pablo le decía a los de Corintios, santos primero. Entonces, como son santos primero, ahora recién son llamados a ser santos. Pero primero porque fueron santificados. El creyente ha sido justificado y es sostenido por la gracia del buen Dios para poder glorificarle. Y ese era el problema que tenían ellos, los corintios. Con sus propios méritos querían adorar a Dios, errando en lo que la Escritura decía, o que la enseñanza apostólica les había enseñado. Por tanto, hermanos, ya no más confianza en sí mismo, es lo que Pablo le está diciendo. Ya no más autosuficiencia, sino plenamente conscientes en la obra de Dios. La gracia que solo Cristo se encuentra, allí encontramos la gracia, una gracia que salva y una gracia que sostiene al creyente hasta el día del Señor. ¿No es esa una buena noticia? ¿No es esa una buena noticia? Que el creyente es sostenido hasta el día del Señor, preservado por la gracia del Señor. Ese es el Evangelio, hermano. Nunca es nuestra suficiencia, siempre es la suficiencia de Él. Cuando hablamos del día del Señor, como lo dije delante, recordemos, sigue siendo todo el evento escatológico final. Bueno, todo el evento de los últimos tiempos. Ahora bien, versículo 9. Maravilloso, ¿no? Mira, maravilloso. Pablo une
la realidad del llamado del creyente, ¿cierto? El creyente ha sido llamado y a esta realidad la une ¿con qué? Con la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. ¿Cómo podrían ellos, entonces, los de Corinto, estar seguros de que iban a ser hallados sin culpa? Porque eso es irreprensible. Iban a ser hallados sin culpa en el día del Señor. ¿Cómo ellos podían estar seguros? Fiel es Dios. Por la fidelidad de Dios. Por la fidelidad de Dios. Hermano, y esta virtud, la fidelidad de Dios, asegura al creyente para que el creyente ponga toda su confianza en esta virtud, en esta característica, en este atributo de Dios, fidelidad. Porque si Él es fiel, Él va a cumplir sus promesas. Oh, maravilloso, a mí me encanta como desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. ¿Y qué hace ese Dios fiel? Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mis generaciones. Él guarda eso. Él lo cuida. Y Pablo está diciendo lo mismo. Dios es fiel. Él los llamó. Él los va a encaminar. Eso es lo que le está diciendo de una u otra forma. Que sea fiel significa que es confiable. Ser fiel significa que es consistente. Es un Dios en quien podemos estar seguros. Dios es fiel. Él no puede mentir. Él no se retracta de sus promesas. Hay veces que doctrinalmente uno podría decir, pero eso lo coarta de su libre soberanía. Pero la teología de Pablo nos dice que Dios eligió libremente ser fiel. Libremente Él eligió ser fiel. Y eligió restringirse a sí mismo, a sus promesas, a su palabra, a sus decretos. Porque Él no cambia. Él es fiel. Me gusta como lo dice Calvino. Uno podría decir Calvino, un gran teólogo. Mira lo que dice, una palabra muy simple. Cualquier cosa que Dios comienza, la llevará hasta el final, hasta completarlo. Que no es muy distinto a lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? Que aquel que comenzó la obra, la buena obra, será fiel en completarla. ¿Saben qué? Dios les había llamado a ellos a servirles, ¿o no? Dios les había llamado a obedecerle, como lo vimos anteriormente, a disfrutar de su gracia y de su paz. Pero aquí el versículo nos dice que principalmente fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo le está diciendo, Dios los llamó a ustedes, Dios que es fiel los llamó a ustedes a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, estas verdades deben ser entendidas no solo en lo posicional, vale decir que estamos en Cristo. Escúchame esto. Nosotros muchas veces, y sabemos que los creyentes estamos en Cristo, ¿no? Y estar en Cristo, ¿qué significa? Que hemos sido santificados, rescatados del dominio del pecado. Eso es estar en Cristo. Pero no solamente el creyente está en Cristo, sino que además está con Cristo. ¿Y qué significa estar con Cristo? En la comunión con Él, tener algo en común, que tenemos la vida en común con Cristo. Lo que Él vivió aquí en la tierra lo tenemos en común. Lo que Él padeció y su forma de encarar los padecimientos los tenemos en común con Cristo. Pero además también tenemos en común su resurrección. Su resurrección. Por lo tanto, en Cristo y con Cristo, y Dios que es fiel nos llamó a esa relación. No solamente en lo posicional, sino que también en lo relacional con Cristo. Hermanos, los creyentes descansamos en la obra de gracia de Dios y en su fidelidad, porque esa fidelidad nos presentará sin culpa delante de Él en el tiempo final. Y descansamos en ello. Dios es fiel y nos preservará hasta el fin. ¿Sabes qué? Porque Él nos llamó. La obra es de Él. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Le agradecemos, le alabamos y vivimos confiados.
No nos autopromovemos para mantener nuestra salvación intacta o para que con nuestro propio esfuerzo podamos presentarnos delante del Señor. Nuestro esfuerzo, hermano, no está relacionado con nosotros mismos. Porque tú dices, sí, entonces no tengo que esforzarme en nada. Sí, pero no es un esfuerzo que esté relacionado contigo, con tu propio crecimiento. Tu esfuerzo está relacionado con el crecimiento de los otros, en servir a otros. ¿Sabes qué? Tu esfuerzo, ¿sabes dónde tiene que estar? En recordarle al hermano el Evangelio, en recordarle lo que Cristo hizo por él, lo que está haciendo y lo que hará por él. Allí debe estar tu esfuerzo y allí tiene que estar mi esfuerzo. En que los creyentes, los hermanos, centren su mirada en la obra completa de Jesús. Pero también tu esfuerzo en anunciar las virtudes a los incrédulos. ¿Cómo se logra el crecimiento espiritual entonces? ¿Cómo se crece para el Señor? ¿Cómo Dios nos preserva? Es muy interesante esto, porque no es debido a nuestro propio esfuerzo personal o por crecer nosotros, sino cuando permitimos que los hermanos con sus dones espirituales nos recuerden a Cristo. Porque somos un cuerpo. Y cuando permito que el otro miembro del cuerpo me presente a Cristo y me recuerda a Cristo constantemente, incide en mi crecimiento. ¿Y qué hago yo? Lo propio con el hermano. Y vamos creciendo unidos en amor. Por lo tanto, no hay un crecimiento personal con el Señor. Está siempre relacionado con la iglesia. Siempre está relacionado con la iglesia. Tu responsabilidad también, hermanos, tu labor es de hacer crecer a los hermanos con tu don espiritual. Concluyo, queridos hermanos. Pablo muestra que siempre hay razones para dar gracias al Señor. Siempre. Por los hermanos. Sus gratitudes son constantes, no son circunstanciales. Siempre da gracias a Dios por los hermanos. Él no esperó, como te decía adelante, escribir la carta para recién dar gracias al Señor. Él siempre daba gracias a Dios. Siempre agradecía por la iglesia. ¿Y sabes qué? Es prueba de nuestro carácter. Cuando oramos, incluso dando gracias por aquellos que no nos tratan muy bien. Mira Pablo. Oraba al Señor porque no tenía que ver la gratitud por los hermanos, sino por lo que Dios hacía e hizo por ellos. La gratitud también es porque Dios está preservando a la iglesia. Producto de esa gracia, entonces la gratitud debe ser constante también. Recordar la muerte, resurrección y glorificación de Cristo constantemente entre creyentes es poner en práctica los dones espirituales que Dios ha regalado a la iglesia. No, los dones espirituales no tienen que ver contigo, tienen que ver con tu hermano. La fidelidad de Dios es el cimiento de nuestra esperanza. La fidelidad de Dios allí está toda nuestra confianza. Él comenzó la obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, como dice allí, el creyente exalta al Señor, agradeciéndole por cada muestra de su gracia para con sus hermanos. Gracias tenemos que dar a Dios por lo que Él hizo por la iglesia. Gracias tenemos que dar a Dios por lo que Él está haciendo con los hermanos. Y gracias damos a Dios por lo que Él hará con los hermanos. De esta forma, el apóstol Pablo pone fin a la introducción de la carta. Y esta introducción anticipa lo que será el resto de esta carta de 1 Corintios, en donde el apóstol Pablo va a mostrar en pleno su teología, pero sobre todas las cosas, su preocupación pastoral por estos hermanos. Te invito a que podamos orar.